que nada, ha creado una mesa Enrique muy potente y vamos a, igual que la que hemos tenido antes de los suelos, pues el suelo y el agua, ¿no? El alimento y el agua, dos de las cosas que el otro día yo lo decía, para los que no estuvisteis, a mí me ha chocado mucho la encuesta que se ha hecho en Mariupol, lo que ha pedido la gente en Ucrania, agua, alimento y energía, ¿no? Que pedían. Parecen cosas básicas, pero a veces no las hemos dado esa importancia. Pues nada, Enrique. Gracias. Sí. Déjame un segundín, por favor. Hola, perdonad. Vamos a continuar entonces con la mesa y a dar las gracias a Maya por acompañarnos, que es profesora en la Escuela de Caminos, compañera en la Escuela de Caminos, experta en temas de aguas subterráneas y bueno, es que se ha cambiado un poco el programa. José Manuel Gutiérrez Llorente va a ir después a continuación y finalmente Francisco Chesco Alonso, que es el doctor que está terminando la tesis sobre zonificación agroecológica. Entonces esto varía un poco el contenido del programa. Entonces primero interviene Amaya, por favor. Gracias, Enrique. Yo igual cojo el micrófono como quieras. para poder levantarme. Sí, como quieras. Los dos funcionan. Directamente así se oye bien. Sí. No. Y lo están grabando. Sí. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Gracias, Enrique. A mí me ha tocado un tema bastante general, como es la protección de acuíferos subterráneos y los digestores de purines. En realidad, dos temas. He intentado sintetizarlos desde el punto de vista que me corresponde a mí. Yo soy profesora de Tecnologías del Medio Ambiente, pertenezco al grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cantabria y somos un grupo que tenemos más de 35 años de experiencia de investigación en temas de ingeniería ambiental. Tratamiento, sobre todo biológico, de aguas residuales, gestión de residuos, modelización ambiental y digestión de distintos tipos de residuos. De manera que, bueno, pues esa va a ser la perspectiva con la que yo voy a tocar estos temas. Este va a ser un poco el recorrido que vamos a seguir, pero bueno, rápidamente nos podemos centrar en esta imagen. Vemos aquí, bueno, pues una imagen típica de aplicación de purines al terreno en lo que podía ser un ejemplo de economía circular de larga tradición, ¿no? Y el motivo de que esto sea interesante, pues son las propiedades de los purines, de las deyecciones ganaderas mezcladas con otros productos del crecimiento del ganado, que fundamentalmente tienen un alto contenido en materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio, que son elementos muy interesantes para hacer de nuestros suelos zonas fértiles. No nos vamos a detener aquí en la diferencia entre los distintos tipos de purines, pero sí marcar que son muy interesantes desde este punto de vista. Puesto que son interesantes, los purines en sí son un recurso valioso que deberíamos aprovechar y deberíamos aprovecharlo como producto, aplicándolo al terreno según las necesidades que tiene nuestro cultivo y según la capacidad de asimilación que tiene nuestro suelo y nuestro terreno. En realidad, lo que a nosotros nos gustaría, y aprovecho esta infografía de la Comisión Europea, es mantener el ciclo del nitrógeno de una manera cerrada, ¿no? Que el nitrógeno, como ejemplo de nutriente, pero bueno, el nitrógeno es uno de los más abundantes en los purines, que han absorbido las plantas que van a servir de alimento a nuestra ganadería, que al final va a ser aplicado al campo en forma de deyección, sea el nitrógeno que es aprovechado por los propios cultivos para crecer en un ciclo que ojalá fuese cerrado e infinito, pero bueno, sabemos que es difícil que así lo sea, ¿no? Cuando aplicamos al terreno más nitrógeno del que el terreno puede asumir porque sobrepasa las necesidades del cultivo y la capacidad de asimilación del terreno en el contexto específico, lo que puede ocurrir es que por efecto de la lluvia, por efecto del contacto con el agua, ese nitrógeno que acaba formando nitratos en condiciones naturales es arrastrado por las aguas, puede llegar a infiltrarse contaminando acuíferos subterráneos o ser escurrido por escorrentía superficial, llegando a aguas con poca regeneración y provocando problemas de eutrofización que al final acaban con la diversidad de la zona, como vemos en la imagen y como hemos visto, por ejemplo, en el Mar Menor. Cuando el nitrato acaba en los acuíferos subterráneos, pueden generar, entre otros problemas de salud. Si tomamos el agua del acuífero subterráneo que tiene alto contenido en nitrato, ello puede acabar en nuestro agua de abastecimiento y puede haber problemas de
en resumen, de suministro de oxígeno en la sangre a través de la hemoglobina, donde el oxígeno ha sido sustituido por una materia nitrogenada. Esto podría quedarse en una infografía, pero la realidad es que en España tenemos información que nos llama la atención, ¿no? Más del 20% de las aguas superficiales y las aguas subterráneas presentan un problema de contaminación por nitratos, de manera que es momento de actuar, bueno, y lo ha sido desde hace tiempo. Para evitar estos problemas, entre otros, nos dotamos de cierta normativa que nos intenta proteger, ¿no? Y en particular la Directiva de Nitratos, que a muchos nos sonará aquí, establece que lo primero, lo que hemos ya comentado, debemos aplicar la cantidad justa de nitratos y de fertilizantes en general que necesita nuestro cultivo. No solo eso, sino que debemos aplicarlas en condiciones climáticas adecuadas, es decir, cuando no haya lluvia intensa sobre el terreno, que directamente va a arrastrar lo que estamos aplicando, cuando el suelo no esté congelado. Por otro lado, se establecen zonas de protección cercanas a las aguas superficiales para que lo que estamos vertiendo no acabe directamente allí. Y, finalmente, se establece que se debe realizar una gestión adecuada de los purines. ¿Qué soluciones tenemos en cuanto a los purines para evitar este tipo de problemas? Bueno, pues una de las opciones en las que se está trabajando, una de las líneas en las que se está trabajando, es en minimizar el problema en origen. Que los purines tengan menor contenido, por ejemplo, en nitrógeno, y esto lo podríamos conseguir modificando la forma de alimentación de nuestro ganado para que haya la máxima asimilación de los nutrientes y la mínima pérdida a través de las deyecciones, ¿no? Otra línea es la del empleo de mejores técnicas disponibles para la disposición del purín en el terreno o para su almacenamiento. Algo que también podemos hacer es exportar los purines más allá de la propia granja donde se han generado para ser aplicados en aquellas zonas donde puede haber una falta de los nutrientes que estamos manejando. Para ello es ideal la gestión comunitaria, ¿no? Los bancos de tierras, los bancos de purines que permitan distribuir de una manera sostenible esa riqueza que se está generando a través del ganado. Y finalmente, como complemento, muchas veces necesario, debemos contemplar el tratamiento del purín. Si pensamos en tratar el purín, podríamos pensar también en evitar otros inconvenientes que el purín causa en su aplicación directa al terreno. Inconvenientes como olores, como gases de efecto invernadero, como puede ser el metano a consecuencia de la degradación en condiciones de ausencia de oxígeno de la materia orgánica, el aporte de patógenos, de gérmenes patógenos presentes en las deyecciones ganaderas y que no nos interesan en el cultivo, o semillas de malas hierbas, la presencia de xenobióticos, materiales sintéticos que pueden utilizarse, por ejemplo, en la veterinaria y pueden acabar aquí. Existen una gran diversidad de posibilidades para el tratamiento del purín. Cada uno puede tener distintos objetivos. Hoy, por el tema que nos ha tocado tratar y porque cada día tiene un mayor interés, sobre todo en el contexto que estamos de escasez energética, nos vamos a centrar en algo que no se ve aquí muy bien, pero que enseguida vamos a ver, que es la digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica, que también se puede llamar biometanización, estamos hablando de lo mismo, consiste en un proceso biológico de degradación, de descomposición de la materia orgánica en condiciones en las que no hay oxígeno y actúan unos microorganismos, de manera que es un proceso biológico, ¿vale? Como consecuencia de la digestión anaeróbica, la materia orgánica y la humedad que constituye el purín, materia orgánica que también tiene nutrientes, pero fundamentalmente es materia orgánica carbonosa, da lugar a un biogás, un gas biológico, principalmente compuesto de dióxido de carbono y metano, y un material digerido o digestato que va a estar compuesto fundamentalmente por esa materia orgánica que teníamos en condiciones más mineralizadas, más estabilizada, más la humedad que teníamos de la que todavía no nos hemos deshecho. De manera que no perdemos el potencial fertilizante del purín y además estamos generando un biogás que puede ser interesante. ¿Interesante por qué? Porque puede constituir una fuente de energía limpia y renovable. Por tener una idea, hemos dicho que gran parte del biogás está formado por metano, normalmente más del 50%, y el metano tiene un potencial energético, nos da 10 kilovatios hora por metro cúbico aproximadamente. Eso, por tener un orden de magnitud, ¿vale? No es un valor exacto, implica
significa que 500 cabezas de ganado bovino nos pueden aportar, por el proceso de digestión anaeróbica, del orden de 200 kilovatios térmicos o, si estamos convirtiéndolos en energía eléctrica, del orden de 70 kilovatios eléctricos. Esta energía que nos aporta el biogás se puede emplear para calefacción en la propia granja, para calefacción en residencias cercanas, para aprovechar el calor en una industria cercana que necesite calor, por ejemplo, una industria cerámica, o podemos aprovecharlo para generación energética de uso en la propia planta o exportarla a la red, o incluso podríamos intentar depurar, quitar los gases que nos sobran del biogás que se ha generado, dejar solo el metano y generar lo que se conoce como biometano, que nos permitiría la inyección directa en la red de gas natural o su utilización como carburante en vehículos. Por otro lado, también tiene interés el digerido. Tenemos nutrientes que podríamos aplicar al terreno directamente con una materia orgánica que está más estabilizada, con lo cual nos va a facilitar la aplicación. Pero otra opción que tenemos es separar el sólido del líquido de manera que la cantidad a gestionar, al menos la cantidad sólida, va a ser mucho menor que la que teníamos al principio. Si hemos separado el sólido y el líquido, podemos pensar en aplicar ambos en distintos lugares según nos interese o en tratar cada uno de ellos por separado. Un tratamiento típico de la fracción sólida es el compostaje. Acabar mineralizando todavía más la materia que se ha estabilizado a través de la digestión anaeróbica y además olvidarse un poco de parte de la humedad que va a facilitar su aplicación. Otras opciones que se han probado, que son energéticamente más costosas, son, por ejemplo, el secado térmico. Ahí sí que te deshaces de toda la humedad, reduces en gran medida el volumen, pero a costa de una fuerte inversión energética. Una opción un poquito más light, por decirlo así, sería aprovechar procesos biológicos para producir ese secado que queremos para deshacernos de parte de la humedad. En cuanto al líquido, si no nos interesan aprovechar los nutrientes directamente del líquido, lo que podríamos hacer es eliminar el nitrógeno, en particular, que es el nutriente que mayor presencia tiene, a través de procesos de tratamiento biológico, de nitrificación-desnitrificación, o a través de bacterias Anamox. O podríamos pensar en eliminar el nitrógeno del propio líquido, pero precipitarlo en forma de fertilizante que luego podemos utilizar, o utilizar ese líquido para cultivo de microalgas y que sean esas microalgas las que nos sirvan de fertilizante. Serían procesos de recuperación de nutrientes. No los estamos perdiendo, pero estamos permitiendo que el líquido se utilice sin necesidad de correr el riesgo de contaminación por nitratos. ¿Qué pinta tiene una planta de digestión anaeróbica? Bueno, pues he aprovechado esta infografía de la Generalitat, en la que aparece un tipo de planta específico en el que se reciben distintos tipos de residuos. En este caso, residuos biodegradables líquidos, residuos biodegradables que pueden provenir, por ejemplo, de la recolección selectiva del residuo municipal, los bioresiduos municipales, y, por ejemplo, residuo ganadero. Estas mezclas de residuos se pueden mezclar y acondicionar para que su tratamiento sea lo más rápido posible y lo más eficiente posible en generación de gas, y van a ser introducidos en depósitos como el que vemos aquí, depósitos que van a ser cerrados para que no entre el oxígeno y además para poder recuperar el gas. Depósitos que habitualmente, es lo más común, van a ser calefactados para que el proceso ocurra en un tiempo razonable, 20 días como orden de magnitud para el residuo ganadero. Tras esos 20 días, se va a recuperar un gas que será conducido muy habitualmente a un gasómetro, en este caso media esfera tapada con una membrana plástica, de manera que el gas se mantiene a la misma presión, aunque el volumen vaya cambiando. Y esta esfera va a ir acompañada, esto nos permite acumular el gas hasta que quiere ser utilizado, y va a ir siempre acompañada de una chimenea que queme el gas que no se pueda aprovechar para convertir todo el metano en dióxido de carbono. El metano tiene un potencial de efecto invernadero 28 veces mayor que el dióxido de carbono, con lo cual de cara a su emisión es mucho más problemático. Y podemos tener también las instalaciones de aprovechamiento del gas, en este caso pues caldera y motores eléctricos para, en este caso, exportar a la red la energía. Y bueno, y luego vemos que del digestato se separa el sólido, el líquido, y podrían llevar distintos tratamientos, como hemos comentado.
por verlo en una imagen de una planta específica, no todas tienen por qué ser así, pues lo que vemos aquí son varios depósitos donde se reciben y acondicionan distintos tipos de residuos, los digestores anaeróbicos, en este caso 7, tratando el residuo en una planta de tratamiento centralizada, el gasómetro, las chimeneas y la zona de tratamiento del gas, que muchas veces requiere acondicionamiento antes de su uso, y las instalaciones de aprovechamiento. Como resultado, por ir resumiendo, de la digestión anaeróbica de purines obtenemos varios beneficios. El primero, y en el que nos hemos centrado seguramente por el contexto mundial actual, la generación de gas que nos permite obtener energía, aprovechar todo el potencial energético de lo que en principio es un producto que solo aprovecharíamos en su potencial fertilizante. En segundo lugar, la reducción de olores, porque estamos consiguiendo controlar todos los gases que se están produciendo en el proceso. Reducción de emisiones con efecto invernadero que ya hemos comentado. Mantenemos el potencial fertilizante y podemos producir un biofertilizante. Estabilizamos la materia orgánica de manera que, aunque dispongamos directamente al terreno, nuestros problemas de olores o de degradación del medio van a ser menores. Y se produce, al utilizar altas temperaturas, o bien una higienización total del digestato cuando empleamos los procesos termofílicos de alta temperatura, del orden de por encima de 55 grados, o bien una cierta higienización al menos mayor que si no lo hiciéramos. Por ver algunas imágenes de distintos tipos de tecnología, muy rápidamente, podemos emplear digestores verticales construidos en obra civil o estructura metálica, o digestores que se llaman de laguna, que aprovechan incluso en el propio terreno los lugares que se utilizaban para almacenamiento del purín, cubiertos con una cubierta plástica para recuperación de ese gas. Tenemos digestores de baja tecnología, como esta biobolsa que es utilizada en distintas granjas en Latinoamérica, o digestores de alta tecnificación, como los que aparecen en esta planta piloto en Lituania, donde se pretende la digestión en vía seca del purín. Dentro de las tecnologías, podemos pensar en digerir únicamente el residuo ganadero o añadir otro tipo de residuos que también son biodegradables y que nos van a ayudar a producir el proceso de manera más rápida o generar más energía, generar más biogás a partir del mismo tipo de tratamiento. Es lo que se llama la codigestión. Y bueno, en este esquema de aquí vemos que los purines podrían mezclarse con residuos forestales, por ejemplo, con restos de otro tipo de cultivos, con bioresiduos municipales o con otro tipo de residuos industriales o comerciales, como pueden ser residuos de la industria agroalimentaria. Con esto se conseguiría, como os digo, una mayor generación de biogás. Por supuesto, habría que estudiar las mezclas y ver cuál es la mezcla óptima. Hablando de distintas opciones, podríamos pensar en la opción de plantas individuales que atiendan a cada granja o plantas centralizadas que atiendan los residuos ganaderos de distintas plantas y además procedentes de distintos tipos de industria, ¿no? Depende cuál sea el contexto, será más favorable una opción u otra y sobre esto se podría discutir. Bueno, hemos visto que la digestión anaeróbica es muy interesante, o por lo menos esta señora está diciendo que es muy interesante, pero ¿hasta qué punto esta tecnología está madura? ¿Se puede emplear? ¿Se emplea hoy en día? Pues sí, se emplea y se emplea muchísimo. Se cuenta con una larga experiencia de implantación a nivel de todo el mundo y en tratamiento de distintos tipos de residuos desde hace más de 50 años. Hoy en día, por ejemplo, las estaciones depuradoras de agua residual, muchas de ellas incluyen digestores anaeróbicos para aprovechar la energía del fango extraído de la depuración de las aguas residuales para la propia planta o incluso para exportación a la red o a industrias cercanas. Hasta tal punto está desarrollada que hoy en día en algunos países, un ejemplo es Alemania, se complementa el residuo ganadero y otro tipo de residuos con cultivos energéticos específicamente destinados a una mayor generación de biogás. Se está pensando en el empleo como materia prima
para la generación energética, ¿no? De determinados cultivos energéticos a través de la digestión anaeróbica. Sabemos que hay otras vías, pero también en esta vía se ha iniciado esa dirección. Por ver cómo estamos en el Estado español. En esta gráfica vemos el número de plantas de biogás y aquí vemos para cada país pues, su montañita. Vemos que destacan, porque se leen en este eje, Alemania e Italia, con casi 11.000, casi 2.000 plantas de biogás, y frente a ellas, España, que se encuentra aquí, pues se encuentra en un modesto 10º lugar. El número de plantas en esta serie se lee aquí, que es mucho menor que lo que se lee aquí. Bueno, esto podría no chocar, bueno, pues Alemania e Italia han tenido mayor interés, pero sí que choca cuando se analiza la cabaña ganadera, que en España, en el caso del ganado porcino, pues es mucho más potente que en otros países, de manera que el potencial de aprovechamiento de residuos de ese tipo es mucho mayor que en otros países. Perdón, estos son números de 2018, en los últimos años esto se ha incrementado, pero España sigue ocupando un puesto modesto. Aún así, la perspectiva es que la tendencia en España sea creciente y la velocidad de crecimiento sea cada vez mayor. De hecho, bueno, pues la hoja de ruta de biogás en España, publicada recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene como objetivo que en el 2030 se llegue a producir 10,41 terabytes hora de energía a partir de plantas de biogás, que esto supone pues, el consumo eléctrico anual de 2 millones de hogares. O otras estimaciones, en particular las del estudio citado aquí, calculan que aproximadamente el 32% de la demanda de gas natural podría ser abastecida a partir de plantas de biogás, con la consecuente reducción de emisiones de efecto invernadero en el sector. Y ya para finalizar, aprovechando el contexto de estas jornadas en Cantabria, Cantabria también tiene, bueno, aparece ahí un gran potencial, entre comillas, potencial, porque todavía no ha sido explotado. Cantabria tiene una presión en cuanto a purines mucho menor que otros lugares de España. Bueno, aparece aquí en rosa muy intenso la zona de Cataluña y Aragón. Si vemos, sin embargo, la presión del ganado bovino, bueno, pues en Cantabria hay una presencia de ganado bovino importante que hace que sea interesante el aprovechamiento de del subproducto que genera para la generación de energía. Estimaciones de colaboradores con nuestro grupo estiman o calculan que del residuo ganadero en Cantabria se podrían obtener 20.000 toneladas de nitrógeno, 8.000 toneladas de fósforo al año o cubrir el 10% de las necesidades energéticas en nuestra región. A este potencial se une también una larga tradición de estudios sobre el tema. En particular nuestro grupo, pero también otros grupos en la región, han trabajado con el Gobierno de Cantabria y vienen trabajando también con empresas pues desde los años 90, de manera que hoy en día sí que también existe el conocimiento. Y finalmente, en los últimos meses también hemos sabido que sí que existen varias iniciativas privadas en marcha que veremos hasta dónde llegan, ¿no? Nos queda mucho esfuerzo todavía, pero esperemos que haya un desarrollo y que lo que se desarrolle bien. Con esto yo cierro. Hemos visto rápidamente la problemática de la contaminación por nitratos de aguas subterráneas y superficiales. Hemos hablado rápidamente de posibles soluciones. Entre las soluciones que implican el tratamiento del purín, nos hemos ido a la digestión anaeróbica por el interés que tiene en el contexto actual y hemos visto que la digestión anaeróbica está madura para su implantación y que, desde mi punto de vista, deberíamos aprovecharla. Sin más, dejo aquí las referencias que me han ayudado a preparar la ponencia y quedo a vuestra disposición. Gracias.